tardes, soy Manuel Jesús Cartejaroso de la Universidad de Extremadura y junto a mi compañera Noelia García Estevez de la Universidad de Sevilla presentamos la comunicación titulada El podcast corporativo como estrategia de comunicación interna, estudio de casos. En primer lugar, como introducción, destacamos la importancia que tiene la comunicación corporativa en cuanto a retos y tendencias. Y es que definitivamente la digitalización ha impulsado nuevas competencias y habilidades profesionales que ha llevado a las organizaciones a mejorar sus canales de comunicación tanto con los empleados, sus clientes y sus grupos de interés. Dentro de los formatos nuevos usados para fortalecer esta comunicación y también debido a la saturación visual, se ha favorecido el uso del audio como medio estratégico, con un crecimiento tanto en el audio branding como en el podcasting. Estamos en la era digital, también en la era de la audificación y el auge del audio digital en plataformas como altavoces inteligentes y podcast ha marcado un renacer del sonido como herramienta de conexión. Si aplicamos el podcasting al mundo empresarial, podemos hablar de tres tipologías. Estarían en primer lugar el podcast de marca, aquel orientado a clientes y consumidores, el podcast institucional, que es el realizado por organismos públicos, y finalmente el podcast corporativo, que es el dirigido a empleados y grupos de interés. En nuestra investigación nos vamos a centrar en esta última tipología, que presenta una serie de oportunidades. En primer lugar, mejora la comunicación interna gracias a la información, la formación y la cultura corporativa, fomenta el sentido de pertenencia y la fidelización con los empleados y uno de los mayores ejemplos es quizás el podcast de Ernst & Young durante el confinamiento por COVID-19 en España. El objetivo general de nuestra investigación es analizar la utilización de los podcasts corporativos como herramienta de comunicación interna en distintas organizaciones españolas, comprendiendo su estructura, el contenido e impacto en la relación con empleados y grupos de interés. Otros objetivos más específicos serían examinar la naturaleza y las características de los podcasts corporativos, investigar los contenidos abordados en cada uno de los episodios y su relación con la información compartida con empleados y grupos de interés, analizar la frecuencia y consistencia de la comunicación establecida a través de estos podcasts con la audiencia interna y establecer cómo los podcasts pueden influir en la imagen de marca, fortaleciendo así la cultura empresarial y proyectando una imagen de compromiso hacia todos los públicos. Nuestro estudio de caso se ha realizado de forma colectiva, analizando 3 podcasts de empresas. Estarían Mapfre News de Mapfre, con 18 episodios, Santander Te Cuenta de Banco Santander, con 43 episodios, y Destapando la Historia de Coca-Cola con 7 episodios. La investigación se ha desarrollado en 3 fases. La primera, la correspondiente a definir los datos básicos de la empresa. En una segunda fase hemos delimitado los aspectos clave de la cultura corporativa, tales como la visión y valores y comportamientos, actitudes y habilidades corporativos. Y en la última fase hemos analizado cada uno de los podcasts corporativos, identificando y contextualizándolo y definiendo cada uno de los episodios de estos podcasts. Continuamos ahora comentando los resultados y para ello describiremos los principales hallazgos que hemos descubierto de los 3 canales de podcast que hemos analizado. Comenzamos con Destapando la Historia de Coca-Cola. El propósito de este podcast es explorar el legado y la evolución de Coca-Cola a lo largo de las décadas. De hecho, cada uno de los episodios se centra en una década en concreto. El formato es una narrativa híbrida, una no ficción, tipo documental. Son episodios narrados por Carlos Hipólito, que además es la mítica voz del personaje Carlos Alcántara de la serie Cuéntame cómo pasó, que combina este estilo documental con entrevistas, relatos ficticios y testimonios de empleados. El contenido aborda sobre todo temas como la responsabilidad social, la sostenibilidad, la innovación, el liderazgo y el compromiso social, con énfasis en la cultura corporativa y el vínculo con otros grupos de interés clave, especialmente los embotelladores, los clientes, por supuesto, y también los bares y el resto de hostelería. El valor corporativo que se refuerza con este podcast es sobre todo situar a Coca-Cola como una marca con propósito, promoviendo la inclusión, la diversidad, el liderazgo responsable y la sostenibilidad. Este podcast sirve como herramienta de comunicación interna, por supuesto, porque genera ese sentimiento de orgullo y de pertenencia a esta compañía, pero también trasciende al ámbito de los empleados porque el podcast
tiene un claro interés para la sociedad general, situando a la marca como un icono de la historia reciente de nuestro país. Mapfre New, por su parte, el principal propósito de este podcast es mantener informados a los empleados sobre logros y novedades de la empresa, creando un sentido de comunidad y pertenencia. Aquí sí que vemos un contenido claramente informativo, comentando logros, hechos, eventos que haya hecho la compañía en los últimos tiempos. Es un podcast híbrido cuyo formato tiene un estilo tipo magazine, combinando información con toques de humor. Episodios breves de unos 7 minutos de media con participación de líderes de la empresa. Estos podcasts están locutados por 2 voces, una voz masculina y una voz femenina, sin identificar, no sabemos quiénes son, no sabemos si son empleados, si son profesionales, y siempre se van combinando el uno y el otro y introduciendo, como ya hemos comentado, estos toques de humor, estos chistes y estos guiños a la actualidad más divertida del momento. El contenido está enfocado en el crecimiento de la compañía, la rentabilidad, los premios y reconocimientos, así como temas de sostenibilidad y responsabilidad social. Mapfre New refleja los valores sobre todo de innovación, talento, trabajo en equipo, empoderamiento e inclusión. Fomenta la identificación y orgullo de pertenencia con la comunidad Mapfre y un ambiente colaborativo. Hemos de añadir que una de las novedades o de las curiosidades de este podcast es que los locutores llaman a sus oyentes como Mapfres, haciendo un guiño a esa comunidad fan, como si esto fuera un fenómeno fandom, donde los oyentes del canal de Mapfre New son unos auténticos Mapfres. Además de ser una herramienta de comunicación interna, el podcast empodera a los empleados con la sección Mi Noticia para Mapfre News, promoviendo la interacción y la retroalimentación, puesto que los empleados pueden enviar a través de un correo electrónico su noticia, su contenido, que será incorporado a estos episodios de podcast. Por último, Santander Te Cuenta tiene el propósito de informar y formar sobre temas de actualidad en finanzas, economía, tecnología, sostenibilidad. Se convierte en un podcast de vídeo, pero que en su evolución también podemos encontrar en formatos como YouTube. El formato son entrevistas con expertos internos y externos, contenido educativo y divulgativo, enfoque en finanzas, tecnología y ciberseguridad. Hemos de reconocer que de los 3 podcasts analizados, Santander Te Cuenta es el que tiene una mayor vocación formativa y de educación. El contenido aborda tanto temas de gran relevancia como pagos digitales, monedas virtuales, inteligencia artificial, ciberseguridad y sostenibilidad, con un enfoque en la sociedad y en la educación. Refuerza los valores de liderazgo de la compañía, innovación, sostenibilidad y responsabilidad social, destacando también el compromiso con el desarrollo personal y la inclusión. El podcast Santander Te Cuenta está dirigido mayoritariamente a la sociedad, con un énfasis particular en la educación de la comunidad en general y de los diferentes grupos de interés. En esta ocasión pasa un poco como con el ejemplo de Coca-Cola, donde además de la comunidad de empleados son podcasts que tienen una vocación de trascender y también tienen un interés para la sociedad en general. Refuerza la imagen del Banco Santander como una entidad responsable y comprometida con la innovación y la transformación digital. Por último, las principales conclusiones, y es que el podcasting emerge como una poderosa opción para complementar y enriquecer los canales tradicionales de comunicación, como las intranet y los boletines. Pues hemos de reconocer que hemos identificado diferentes enfoques en estos 3 canales de podcast analizados. Por ejemplo, Coca-Cola utiliza el formato podcast para narrar su legado, valores y compromisos con la sostenibilidad, refuerza la identidad corporativa y promueve el sentido de comunidad y orgullo entre los empleados y diferentes grupos de interés. Mapfre New, por su parte, destaca por su enfoque cercano y dinámico. Es el más humorístico, el más divertido de los 3 analizados, con valores como la innovación y la sostenibilidad. Y por último, Santander Te Cuenta ofrece un enfoque educativo y formativo, tratando temas de economía, tecnología y sostenibilidad, dirigido tanto a empleados como a la sociedad en general. En cuanto al impacto y futuro del podcast corporativo, estamos convencidos de que tienen un gran futuro, y es que no solo informan, sino que también motivan y humanizan la comunicación interna. Al generar contenido accesible, cercano y relevante, los podcasts impulsan la fidelización de los empleados y refuerzan valores corporativos como la innovación, el liderazgo y la responsabilidad social. Esperamos que les haya resultado interesante y de utilidad nuestra comunicación. Muchísimas gracias por la atención.